hasta que Dios quiera lo estamos haciendo de esta manera. Una clase muy importante, página 71 de nuestro expositor, página 71. Amén. Estudio 17. Amén. Unidad 3. Amén. Nuestro tema, nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. Bien. Esta lección le tocaba a nuestro hermano Fabio, pero ya ustedes saben que está un poquito enfermito, ¿verdad que sí? Luego oraremos por él. Nuestro gran Dios. Ese es el tema que nos ha tocado en este día. Amén. Para nosotros, Dios es nuestro gran Dios, poderoso en todo sentido de la palabra. Nuestro gran Dios. Amén. Tenemos la verdad central. La grandeza de Dios se manifiesta no solo a través de sus atributos divinos, que son varios, muchos atributos, ¿verdad? No solo a través de los atributos divinos, por ejemplo, como son poderoso, fuerte, santo, todos sus atributos que él tiene, que tiene el Señor, sino también en su cuidado personal por los suyos. Cuidado personal por usted y por mí y por todos sus seguidores. Todos los que aman a Dios de verdad y le aman de verdad. Aún la persona, bendito sea Dios, que no ama a Dios, Dios tiene ciertos cuidados hacia ellos también. Entonces, naturalmente, esa persona no le sirve al Señor como es debido. Pero si vamos a analizar lo que dice Juan 3:16, ¿verdad que sí? Tanto amó Dios al mundo, de tal manera, una manera tal grande, que dio su único hijo para que todo aquel, sin importar color, rango social, nacionalidad, costumbre, para que todo aquel. Entonces Dios ama a todos porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de su palabra, de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Hay una lectura bíblica aquí que la que está en primera dice lectura bíblica en clase. Esa lectura está en Isaías 40, del 1 al 31. Como esa lectura es muy extensa, solamente vamos a darle lectura a algunos versículos. Isaías 40. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo.
Eso quiere decir que la persona sin Dios vale muy poca cosa. Es de gran valor, pero no le dan el valor que realmente deben darle. Porque toda carne como la flor del campo. La persona está hoy muy buena y sana y a poquito se muere. De repente. Porque toda carne como la flor del campo. Lo más importante que el ser humano puede tener y lo mayor que puede hacer es servir a Dios. Eso es lo principal, lo primordial, lo primero. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es lo principal. Fue como Jesús se lo dijo a aquel que quería saber cuál era el mandamiento grande en la ley. Y Jesús le dijo, el primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el primero y grande mandamiento, porque eso es lo primordial, lo principal que debe tener el ser humano. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, ya usted sabe lo que quiere decir. Por encima de familia, de hogar, sin dejar de atender a los deberes que nos toca atender. Amén, pero Dios debe ser el primero en todos nuestros asuntos, en todos nuestros proyectos. No podemos tener otra cosa en primer lugar que no sea a Dios. Por eso dice Mateo 6:35, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente que primero busca la añadidura. Ay, yo voy a buscar esto, papá, y ni oran ni nada. Quieren aquello, quieren lograr, tienen un objetivo, pero no piensan. A veces yo pienso y me pongo a escuchar esos discursos que hacen esos políticos, esas conversaciones que hacen, esas reuniones, y me doy cuenta que en ninguna de sus palabras mencionan a Dios. Y es lamentable, mis santos hermanos, es penoso eso, ¿eh? Qué pena, que ni siquiera mencionan a Dios. Note eso y usted verá. Y usted se dará cuenta también que no mencionan a Dios, pero es para nada. Ahora mismo, con esta cantidad de nieve que está cayendo en Madrid, yo no he oído a ninguno que ha mencionado a Dios. A ninguno. Y he estado mirando y he estado escuchando lo que dicen, pero no mencionan a Dios. Entonces, mi hermano, es algo triste, algo lamentable, porque hay gente que quieren ser autónomos, que quieren ser como que ellos son el ser, que tienen el gobierno, como son ellos, que son ellos que ellos mismos se han dado la vida, pero no saben que Dios fue que lo creó. Amén. Aleluya. Ok, entonces bien, para empezar, dice aquí, para empezar, en la lección de hoy, Isaías se refiere a la grandeza de Dios. En la Biblia, cuando la persona vislumbra la grandeza de Dios, su respuesta suele ser de adoración. Tal visión de Dios contrasta con nuestra propia debilidad humana. El mismo Isaías tuvo tal visión en Isaías 6, del 1 al 5. Isaías tuvo una visión de Dios y quedó pasmado, temblando. Amén, porque es tremendo cuando Dios le da una visión, cuando usted le da una revelación, es algo que impacta. Hay gente que dice, que Dios me dio una visión, me dio una revelación, y se quedan igualitos, porque la visión que Dios da, las revelaciones que Dios da, impactan y ponen a uno a pensar detenidamente. Cuando usted sueña o tiene una revelación, usted medita profundamente, porque si una revelación viene de Dios, es con un propósito determinado. Dios da revelaciones
habla con planes definidos y determinados. Amén. Entonces, eso hace temblar. Hay gente que en la Biblia se mencionan gente que tuvieron un encuentro con Dios y esa gente temblaron, ¿verdad que sí? Esa gente se quedaron temblando. Por ejemplo, cuando Pablo, cuando Isaías y esa gente, cuando Moisés, esa gente temblaron, porque a la presencia de Dios hay algo tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, antes de comenzar este estudio, piense en su propia percepción de la grandeza de Dios. Luego, después de haber completado el estudio, piense en cómo puede haber cambiado esa percepción. Cuando hay una revelación, cuando hay un encuentro personal con Dios, amén, usted tiene que sentirse impactado, porque Dios es Dios todopoderoso, todopoderoso. No es que es poderoso, es que es todopoderoso, súper todopoderoso. Amén. Entonces hay que tener cuenta. Por ejemplo, hay gente que dice, Dios me dijo. Allá en mi país había un grupo de gente que todo el tiempo estaban, Dios me dijo. Y hasta le pusieron Dios me dijo, porque nunca se veía nada, nunca se veía un impacto. Y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero ¿qué te dijo Dios? Porque cuando Dios dice algo que no esté en su palabra, porque lo que está en su palabra es lo más que nosotros necesitamos. Si hay una revelación adicional, es porque Dios tiene algo tremendo que ver. Porque lo que nosotros necesitamos está aquí en su palabra. Lo que Él no quiere decir está aquí en su palabra. Y cuando Él, no es que Él no quiera decir algo que esté fuera de la palabra. Dice el libro de San Juan que hay muchas cosas más que Jesús hizo que no están escritas en la Biblia, pero estas son escritas para que crea en ella, porque son suficientes. Hay gente que quiere salirse de la Biblia y decir otras cosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que usted y yo decimos que esté fuera de la palabra. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Bien, entonces aquí, pregunta. ¿Puede pensar en algunas situaciones en que se vio obligado a enfrentar su propia debilidad? Son dos preguntas que hay aquí. Repito la primera. ¿Puede pensar en algunas situaciones en que se vio obligado a enfrentar su propia debilidad? Vamos a ver quién me dice algo sobre la primera y luego decimos la segunda. ¿Quién me dice la primera? ¿Quién me dice algo? Estamos para aprender. ¿Puede usted pensar en alguna situación en que se vio obligado a enfrentar su propia debilidad? Vamos, estamos para aprender. ¿Quién me dice? ¿Nadie dice nada? ¿Nadie contesta? Ven, amén. Gloria a Dios. Dice, no, dice, puede pensar en algunas situaciones en que se vio obligado a enfrentar su propia debilidad. Sí, por ejemplo, a veces en el día a día, ¿no? A veces aquí en la familia, ¿no? En los hijos. Sí. Por ejemplo, uno, por más que quiera, le da mucho ejemplo a veces a los hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Le dicen que estudie, le dice esto, lo otro. Entonces uno se ve a veces obligado, ¿no? Y que uno dice, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y ya no puedo más con esto, ¿me entiendes? Esa es una debilidad que a veces uno les tiene. Y por eso yo, por ejemplo, yo ya he cambiado porque antes ya no actuaba así, ¿me entiendes? Y entonces uno se enfrenta a esas debilidades y le dice, Señor, dame sabiduría para poder crear mejor a mis hijos, ¿me entiendes? Sí. Entonces uno a veces se enfrenta a eso y se hace más fuerte ya pidiéndole el clamor a Dios.
Amén. Exactamente, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie, ningún cristiano, debe creerse tan fuerte que pueda decir, yo puedo hacer esto, pam, 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 pam. Nosotros somos débiles y cada persona cristiana y no cristiana tiene debilidades. Y no podemos comparar, porque hay gente que compara la malicia con las debilidades. Hay gente que tiene malicia oculta. No, pastor, pues yo soy débil en eso. No, no, es una malicia. Porque hay que establecer la diferencia entre lo que es malicia y lo que es debilidad. Hay que establecer la diferencia, ¿eh? Porque son muy diferentes, son distintas. Hay cristianos que son débiles y hay que ayudarlos. Hay otros que presentan malicia para engañar, para mentir, para hacer cosas que no convienen. Y eso es malo, eso es pecado. Hay gente que son débiles que hay que ayudarlos, hermanitos, hermanitas, que no tienen mucha fuerza espiritual, pero quieren servirle a Dios. Amén. Hay que establecer la diferencia. La otra pregunta, ¿cómo recibió ayuda a esas situaciones? Ya sea directamente de Dios o de otra persona que Dios usó en sus debilidades. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo muchas debilidades, como siempre la hemos tenido. Cuando era nuevo creyente, mi pastor, quien fue mi pastor, que hoy está en la presencia de Dios, porque partió con el Señor, tremendo hombre de Dios. Y cuando él me veía una debilidad, seguidamente me ayudaba. Me dice, no, hermano, Rafael, no, esto no se puede, porque esto no, eso está bien, me enderezaba el camino. Y esas son cosas que se agradecen. Cuando usted encuentra un siervo que con todo amor y con todo cariño le dice, no, hermano, pero eso no es bueno. Y lo corrige con amor, porque eso es lo que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que hacer unos a otros, ayudando. Amén. ¿Qué dice la pastora? Amén, pastor. Amén, amén. Gloria al Señor. Y la hermana Mireya, diga. Hermana Mireya dijo. No, usted como está hablando. Diga, ¿qué quiere decir hermano Niki? Amén, pastor, Dios lo bendiga a todos mis hermanos. Bueno, muy interesantes las preguntas. Hay un versículo donde está en 2 Corintios 12:10 que dice, pero eso me regocijo en mi debilidad, en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. ¿Por qué? Porque sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, mi refugio está en Cristo, mi debilidad está en Cristo, porque amén. Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La segunda pregunta que dijo el pastor, ¿cómo recibo la ayuda en esta situación? Confiando en Dios, creyendo en Él, porque Él es nuestro creador, es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Él está en este instante, está al lado de cada uno de nosotros. Y nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento. Él es el único que nos puede ayudar y levantar y sostener y explicar y la situación que a veces pasamos. Hay situaciones débiles que a veces pasamos y el único que nos puede ayudar a resolver, a solucionar, es el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que trayendo a colisión, trayendo a memoria, en nuestra iglesia, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Jesucristo es la solución. Y le dejo como ese mensaje, Jesucristo es nuestra solución. Amén. Claro, hermano, esa es la verdad. Jesucristo es la solución. A veces, cuando usted
quiere, por ejemplo, ayudar a una persona débil, que tiene debilidades, usted tiene que estar saturado de amor y de paciencia para ayudar a esa persona. Porque hay gente que tiene malicia y usted, como usted tiene el Espíritu de Dios, se da cuenta por el Espíritu de Dios que usted tiene, que es una malicia. Entonces, usted debe, vamos a decir, establecer la diferencia entre lo que es malicia y debilidad. Amén. De la hermana Lorena. Mi hermana Lorena está como un poquito cansada. Amén, pastor. No, estoy atendiendo porque estoy pensando en la pregunta que dice, ¿puede pensar en algunas situaciones en que se vio obligado a enfrentar su propia debilidad? A mí, pastor, la situación que más he enfrentado es el fallecimiento de mi esposo. Sí, todo el mundo dice que yo debería saber que esto iba a suceder debido a la enfermedad que él tenía, y es verdad, pero uno siempre tiene una esperanza, pero en vista de que no ha sido así, pues Dios ha tenido otra decisión ha tomado, pues y uno tiene que resignarse. Y en medio de estas dificultades que yo he atravesado, yo he visto mover la mano de Dios a favor mío, ya sea con mis hermanos, que todos los hermanos han estado orando por mí, y en especial mi hermana Mireya y mi hermano Nicolás, que son como mis hermanos, siempre han estado allí y siempre han estado ayudándome en lo que yo he tenido que hacer, y siempre veo como hay personas que sin tener a veces mucha relación se han movido a ayudarme en esta situación, porque realmente yo nunca me imaginé verme en estas cosas de abogados, de notarios y de todo eso, y siempre hay alguien que te echa una mano. A mi familia también, mi madre, que me ha sido de gran ayuda para mí, que ahora parece que fuera una bebé de nuevo, que está atrás mío. Y bueno, así el Señor me ha ayudado a través de otras personas para poder solucionar mis dificultades. Entonces yo muy agradecida de Dios y confiando en el Señor que Él me seguirá ayudando, porque sinceramente es algo muy fuerte que yo nunca me imaginé, porque yo digo, no, yo nunca me imaginé que iba a suceder esto, y en medio de esto yo digo, bueno, yo no estaré en esta situación, pero de verdad que a veces me he sentido tan hundida que he deseado no estar aquí también yo, porque él era todo para mí, ¿sabes? Aparte de Dios, que es todo para mí, era mi hermano, mi amigo, mi esposo, mi niño, mi bebé, mi papá, todo lo era. Y a veces yo, a través de mis amigas, de mis hermanas, hasta que una vez una amiga vino a visitarme y me dijo, a ver, Lorena, son 9 años que Dios lo ha socorrido. Y debes estar agradecida de eso, porque desde el que diagnosticaron su enfermedad, que era muy fuerte lo que él tenía, porque él tenía un tumor inoperable, tenía en el páncreas, tenía en el hígado, ya 9 años era un milagro que él estuvo contigo, y eso tienes que estar agradecida de Dios, que 9 años él te lo ha socorrido, pero ya lamentablemente su cuerpo no dio más, y ahora él está en la presencia del Señor, y ese es el consuelo y la esperanza que un día lo veré. Eso muy bien. Dios le ha fortalecido a usted. Sí, Señor. Le ha dado fuerza. Realmente yo me he maravillado con la fortaleza que Dios le ha dado a usted. Porque es algo loable, algo, ¿verdad?, de testimonio bonito, la fortaleza que Dios le ha dado a usted. Es tremendo. Gloria a Dios. Alabado sea. Muy bien. Pasamos aquí, gloria al Señor. Dice, Isaías comparó poderosamente las acciones del único Dios verdadero con los dioses falsos. En Isaías 36, 18 al 20, el ejército asirio amenazó con atacar Jerusalén durante el reinado de Ezequías. La mención del comandante asirio de dioses locales falsos e impotentes muestra cómo las comunidades consideraban a sus ídolos. En Isaías 37, Dios intervino contra los asirios a favor de su
pueblo. Como siempre, ¿verdad? Han existido esos ídolos, esas naciones que tenían esos ídolos, a veces confiaban explícitamente en ellos y creían que la fortaleza que ellos iban a tener iba a venir de los ídolos, como hay hoy. Hay gente que tiene la idolatría, como tienen ciertos ídolos, como que ese es su ayudador. Y es una verdadera mentira. Dice el libro Apocalipsis que en los últimos días Dios hará que las imágenes hablen para engañar más a los que fueron rebeldes, a los que no creyeron a la verdad. Eso lo dice también el apóstol Pablo en una de sus epístolas. A los que no creyeron a la verdad, van entonces a tener que escuchar a los demonios hablándole mentira. Como tal, eso está pasando casi ya, ¿eh? Las constituciones que están cambiando, por ejemplo, el Papa está cambiando ciertos reglamentos que han sido dados por Dios. Y esos son principios del anticristo. Eso es apostasía, dice la Biblia. Entonces los apóstatas tienen doctrinas erradas, doctrinas falsas, son mentiras, porque nosotros tenemos nuestro reglamento, que es la Biblia, la palabra de Dios, 66 libros, que son los únicos inspirados por el Espíritu Santo. Ah, que son 72, no, son 66. La Biblia católica romana tiene más de 72, porque solamente inspirado por Dios son los 66 que tienen su Biblia. Otras cosas no son correctas, gloria al Señor. Entonces, bien, si leemos Isaías 46, 3 al 7, y luego compare las acciones continuas de Dios por su pueblo con la inactividad total de los ídolos. Inactividad. No una cosa activa, inactividad. Una verdad clave de Isaías y en las Escrituras es que Dios tiene una relación de pacto con su pueblo y está activo en su vida para el bien de ellos. Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo como iglesia. Dios ha hecho un pacto con la iglesia, con su iglesia. Su iglesia debe estar controlada por el Espíritu Santo, porque la iglesia, Dios hizo un pacto con la iglesia. Si usted lee el libro de Colosenses, usted se va a dar cuenta de lo que habla de ese pacto que Dios hizo con su iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted y yo, donde mora el Espíritu Santo. Ya somos la iglesia del Señor. Y es la iglesia que Dios va a levantar. Dios no va a levantar nombre, ni organización, ni cosa eclesiástica. No, porque yo soy de esta iglesia, que la asamblea, que aquella, que aquella, que aquella. La iglesia es usted, soy yo, donde Dios, amén, ha depositado su Espíritu Santo. Aleluya. Para levantar el mismo Espíritu Santo. Tomará parte activa en el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Y tenemos que estar preparados, con seriedad, sirviéndole a Dios, porque esto no es un juego. Amén. Gloria a Dios para siempre. Si usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, usted levanta su mano, su manito, usted la levanta. Porque no somos autónomos ni somos los únicos, ¿sabe? Este es un estudio. Amén. Parte primera, página 72. ¿Quién levanta su mano por ahí? Nadie. Ah, que el hermano Nicolás se puso un espejuelo. ¿No fue usted que levantó la mano? Bueno, pues dígase, hermano, diga. ¿Va a decir algo?
No, pastor, que me puse los lentes. Ok, está bien entonces. Muy bien. Siga, siga. La palabra consoladora y duradera de Dios. Isaías 41 al 5, ¿verdad que sí? Eso lo leímos ahorita, no lo vamos a repetir de nuevo. Amén. Entonces la palabra consoladora y duradera de Dios. La promesa de Dios a su pueblo. La promesa de Dios son fieles y verdaderas. Se cumplen como sea, porque son palabras de Dios. Dios llamó a Isaías a proclamar consuelo a mi pueblo. Enfatizó que este mandato venía de vuestro Dios. Estos dos pronombres destacan la gran diferencia entre el pueblo de Dios, que disfrutaba del cuidado del único Dios verdadero, y otras naciones que buscaban la ayuda de dioses falsos, que no tenían poder alguno. Dios le recordó a su pueblo que su deseo era la restauración y la salvación. Esas bendiciones finalmente se conectarían a través de la futura venida de Jesús, el Mesías. Juan el Bautista menciona a Isaías cuando habla del ministerio, según Juan 1:23, cuando Dios habló de consuelo en medio de la angustia. Su perspectiva abarcaba lo que sucedería en la historia para traer a los redimidos a la comunión con Él. A pesar de estar en el desierto, la falta de recursos no frustraría ese plan. Ni colina ni valle se impondrían en su camino. No hay nada, absolutamente nada, que pueda impedir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el que lucha, el que brega y hace mucha tuya para que usted no le sirva a Dios, es Satanás. Es enemigo de Dios. Fue destronado del trono de la gracia, de allá de la gloria donde estaba. Y hoy millones de demonios que tiene usted que tener, tengo yo que tener discernimiento para saber cuando una cosa es de Dios o no es de Dios. Porque nosotros estamos batallando con la emoción. Amén. Y la emoción a veces engaña. A veces usted cree que una cosa viene de Dios y no es de Dios. ¿Es de la carne o es de la emoción? Y hay que tener visión, entendimiento, espiritualidad para conocer las cosas con que estamos bregando, lo que se presenta en nuestro diario vivir, viaje, cosas, propósitos, planes, proyectos que hacemos. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para que todo nos salga bien. Porque usted ni yo, nosotros no nos gobernamos. Nosotros nos gobierna Dios. Y debemos dejarnos guiar por Él, única y exclusivamente. Amén. Gloria al Señor. Entonces, bien, pregunta. ¿Cómo le ha dado Dios consuelo en los momentos difíciles? Una pregunta personal. ¿Cómo le ha dado Dios consuelo en los momentos difíciles? Todos hemos pasado, aunque hay difíciles situaciones más grandes que otras. Pero en los momentos difíciles, ¿cómo Dios le ha dado consuelo a usted, mis hermanos? ¿De qué manera? Todos hemos pasado por momentos difíciles. Amén. Pero ¿cómo le ha dado Dios fuerza en esos momentos? Amén. Diga. ¿De qué forma le ha dado Dios consuelo? Amén, amén, pastor. Esto es algo muy importante, esa pregunta, lo que dice, cómo Dios nos da el consuelo
en los momentos críticos, en los momentos de prueba, en los momentos de circunstancia que a veces pasamos los cristianos. Lo pongo para mí, la gloria para Dios. A veces hay situaciones que no podemos uno mismo solucionarlo. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo que poner mi confianza en Dios. Como antes le escuché a mi pastor, que eso es realmente verdad. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Busquemos a Dios primero para que las cosas difíciles no nos hagan tormento. ¿No dice su palabra que venía a mí todos los que están cansados y cargados, que Él nos hará descansar? Vamos a la presencia de Dios, vamos a la presencia del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, para que podamos tener paz, tranquilidad, y que estas cosas difíciles no nos vayan a atormentar a nuestra vida. Nosotros somos cristianos, no somos cristinos. Sabemos nosotros lo que la palabra dice y la escudriñamos. Tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que está con nosotros para llevarnos de nuestra mano y sostenernos para no caer. Amén. No digo más. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano Nicolás. Dios lo bendiga. Vamos a escuchar a otra persona que quizás no ha hablado todavía. Mireya, hermano Ale. Hola, mi pastor. Mi pastor, yo pienso que, como dice la pregunta, dice, ¿cómo le ha dado Dios consuelo en los momentos difíciles? Si yo busco de Dios de corazón y oro en la oración, yo voy a encontrar ese consuelo, porque si hay más situaciones difíciles y si hay alguien aquí en la faz de esta tierra, un ser omnipotente que va a dar paz, tranquilidad y consuelo a ti, es el Señor. Pero siempre y cuando lo busques de corazón y te mantengas en constante oración, sirviéndole a Él, buscando de Él, aprendiendo de Él y compartiendo de Él. O sea, es lo que yo pienso, mi pastor. Así mismo es, como te ha dicho, así es. Eso es una realidad. Lo que ha dicho usted y lo que ha dicho el hermano Nicolás. En los momentos difíciles, yo particularmente en los momentos difíciles de mi vida, he sentido al Señor de una manera especial y me ha dado consolación y me ha fortalecido. Hemos tenido momentos difíciles, específicamente la muerte de mi familia, de algunos miembros muy cercanos, hermana. Momentos difíciles son esos. Entonces, en los momentos así, Dios ha venido pan y nos da fortaleza. Amén. ¿Y qué dice mi media naranja? O sea, la naranja entera. Digo que sí, que me pongo a pensar en todos los momentos, ¿verdad?, difíciles que nosotros, la verdad, como pastores hemos pasado, hermano, pero Dios no ha dado la victoria en medio de todas esas circunstancias. Porque estábamos nosotros anoche leyendo antes de acostarnos y leíamos el Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que no debemos temer, hermano, que aunque derramen las aguas y se turben, nosotros tenemos que confiar que Dios está en medio de nosotros, a pesar de las pruebas, y conocer que Dios es nuestro consolador. Él es quien nos consuela. Y cuando pasamos por momentos difíciles, creemos que Dios no está ahí. Sí, Dios está ahí porque Él dice que Él acampa alrededor de los que le temen y Él mismo lo defiende. El Señor está ahí en medio de la aflicción, en medio
de la prueba, cualquier prueba, usted no se entristezca, que Jesús está ahí a su lado para fortalecerlo. Yo recuerdo cuando mi padre murió, yo no sé, a veces yo digo, ¿será que yo quise mucho más a mi padre que a mi madre? No. Lo que pasa es que mi padre murió creyendo que era mi madre que iba a morir y murió mi padre primero. Y mi madre duró más tiempo en cama y mi padre no duró nada. Y yo me hacía la pregunta, Dios mío, ¿por qué? Pero cuando yo más triste estaba, hermano, sentía la mano de Dios consolando mi corazón. Porque es que en los momentos de tristeza, nosotros tenemos que ser entendidos que el enemigo le gusta mucho filtrarse. Sí. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos que en medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios está ahí dándole fortaleza, dándole fuerza. Así que por eso Pedro nos dice que debemos llevar todas nuestras aflicciones al altar, porque Él es el único que está ahí para ayudarnos. Si usted se fija en el capítulo 5 y versículo 7 de Primera de Pedro, él dice, llevando toda ansiedad sobre Él, porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros como hijos que somos. Amén. Bendiciones. Amén. Dios nos siga bendiciendo. Seguimos avanzando un poquito porque esta lección es un poquito larga. Amén. Bien. Tenemos aquí, bendito sea Dios, la palabra de Dios nunca fallará. Según Isaías 46 hasta el 8. En contraste con la perspectiva y el poder de Dios, la fragilidad de su pueblo es evidente, pero la fragilidad humana no impide el plan de Dios. En Isaías 46 al 8, el profeta es llamado a anunciar las limitaciones de la humanidad. En el contexto de la historia humana, la vida humana es un fragmento de tiempo. En el contexto de la existencia eterna de Dios, tal vida se vuelve diminuta. O sea que nuestra existencia aquí es temporal, pero tenemos un refugio poderoso que es Dios. Al igual que la hierba, o las flores que crecen y luego se marchitan y mueren, las personas nacen, viven y mueren, a menudo con poca o ninguna evidencia de su existencia. El mensaje de Dios no se centró solo en la limitación humana. Estos versículos comenzaron con el énfasis de Dios en su relación con su pueblo. Su consuelo abarca todo dolor y tristeza con la promesa de su gloria revelada. Esa promesa es preparada por la garantía de Isaías 48, de que la palabra de Dios permanece para siempre. Construir nuestra vida en la palabra de Dios lleva a vidas de bendición y esperanza. Repito esta última partecita. Construir nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Lleva a vida de bendición y esperanza. ¿Cómo se explica esto? Construir nuestra vida, repito, en la palabra de Dios lleva a vidas de bendición y esperanza. Quisiera oír algunos. ¿Qué me dicen? ¿Nadie dice nada? Diga, levanta la mano por allí. Hermana Nicky, otra vez. Pastor, que estoy participando mucho y no me gustaría que los hermanos digan, bueno, mi hermano. Pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, lo digo por ayudarlo, por ayudarme y por edificarnos mutuamente. Pero claro, la palabra mismo nos enseña
Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche. Ojo, al loro con todos mis hermanos. Me pongo yo primero, primero yo, primero mi persona, que es importante. Que dice, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que este pastor andaba diciendo. El pastor nos andaba diciendo algo que de la palabra. La palabra no la debemos nosotros que dejar. La palabra hay que escudriñarla. ¿Por qué? Porque nos hará bien, porque nos saldrá bien. Amén. Es lo que puedo yo aportar, pastor. Amén. Ok, muy bien, perfecto, hermano. Es una realidad. Amén. Cuando usted cultiva, practica y tiene una vivencia de la palabra de Dios, sus días se alargan y hasta recibe salud porque usted tiene una vivencia. Jesús es su meta final, su meta que usted quiere alcanzar. Amén. Y eso produce vida. Por eso dice la palabra de Dios, el mismo Jesús hablando. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso dijo Jesús, hablando en el Evangelio según San Juan. Y usted en el capítulo 6 de San Juan habla de esa vida que se prolonga, se extiende cuando usted en verdad ama a Dios. Amén. Ok. Hay una pregunta aquí. Gloria al Señor. Y vamos a... ¿Cómo responde? ¿Cómo responde cuando su propia fragilidad es frágil, débil? Como ser humano lo limita, ya sea en las actividades regulares de la vida o en su búsqueda espiritual. ¿Cómo usted responde? Cuando usted es una persona débil, todos somos débiles. Pero ¿cómo usted responde ante Dios? Amén, amén. 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 Diga. Dice, ¿cómo responde cuando su propia fragilidad como ser humano lo limita? Ya sea en las actividades regulares de la vida o en su búsqueda espiritual. Bueno, muchas veces cuando uno se siente así limitado y quiere aprender más, ¿no? uno ora, ¿no? Y a mí me gusta escuchar bastante las alabanzas, ¿no? Y también hago ayunos, ¿no? Aunque el Señor dice, no digas en público lo que vas a hacer. Amén. Entonces uno le pide a Él, le pide de corazón, uno abre su corazón a Dios. Y uno paz, ese amor espiritual. Y Dios, pues, y ya no te limita, más bien Él te da sabiduría. Amén. Sí. Usted tiene que saber que fuerte es Dios. Usted es débil. Así es. Le pedimos nosotros de corazón a un Dios vivo, un Dios verdadero. Amén. Claro que sí. Somos débiles. Así es. Cuando usted piensa que muchos hombres de Dios registrados en la Biblia, hombres de gran calibre espiritual como lo era David, como lo eran muchas de esa gente, Noé y toda esa gente. Sin embargo, David, con todo ser un hombre lleno de Dios, él le falló a Dios. Y muchos le fallaron a Dios. Se descuidaron de su vida espiritual. Cometieron adulterio. Hablaron mentiras. Esos son ejemplos que hay ahí en la Biblia para que nosotros nos aseguremos y que siempre le demos la gloria a Dios. Señor, ayúdame. Yo soy débil, necesito fuerza. Nunca se crea que usted ya llegó a la meta final. Porque eso es terrible. Gloria al Señor. Bien.
Parte 2. Rey, pastor y sabio omnisciente. Dios es poderoso y amoroso. La proclamación de la verdad de Dios no debe ser un esfuerzo secreto. Se instó a Isaías a llevar el mensaje a una montaña alta y comunicarlo a grandes voces, señalando la necesidad de que la palabra de Dios se extendiera por todas partes. Su mensaje incluía afirmaciones tanto del poder de Dios como de amor. Dios es soberano completamente acaso de su creación. Otorga bendiciones a todos los que tienen una relación con Él. Por eso dice el Salmo 101, versículo 6. Y este sí que se lo voy a leer. Salmo 101, versículo 6. 101, versículo 6. Amén. Oiga como dice. Siempre hemos hablado de eso, de ese versículo. Oiga bien. Comenzamos, leemos el 5 y el 6. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Ahora mire el 6, que es el que me llama más la atención sobre todo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Aleluya. Para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. El camino de la perfección. El que anda en ese camino, ese es el que sirve a Dios. Usted quiere estar en dos caminos, que hago esto aquí, y después voy por allí, y voy a esta fiesta y voy a aquello. Ese no está siguiendo a Dios como es debido. Es el que anda en el camino de la perfección, en el camino correcto. Esa es la persona, esa es la iglesia que sirve a Dios. Ese es el pastor que sirve a Dios. Porque usted está caminando en el camino correcto, perfecto, el camino de la perfección. Ese es el que sirve a Dios. No lo dice el pastor Ortiz, lo dice la palabra de Dios. ¿Usted quiere servirle a Dios? Anden en la perfección. Lo que Dios le agrada, lo que Dios le gusta. Bendito el nombre del Señor. Entonces bien, pasamos a la página 73, parte de arriba. El amor de Dios es representado en la imagen de un pastor, según Isaías 40:11. Seguramente esto era familiar para la gente de la época de Isaías, en una sociedad profundamente conectada con el cuidado de rebaños y manadas, porque había eso existía, había muchos rebaños, muchos pastores dirigiendo el rebaño. Esa imagen de Dios como pastor amoroso prepara el escenario para el poder ilimitado de Dios. Las imágenes en Isaías 40:12 señalan la posición de Dios sobre el orden creado, pero se presentan simultáneamente con las imágenes de su conexión personal con la humanidad. Dios se revela a sí mismo como el creador todopoderoso del universo, al mismo tiempo que declara su amor por las personas. Juan 3:16 declara su amor, ese gran amor por las personas. Participación. ¿Hay alguna conexión entre los mandatos de Isaías y la gran comisión de Cristo? Sí la hay. Hay mucha. Bendito el nombre del Señor. Venga, bendice. Fíjase, hermano. Amén.
¿Cuál de los dos? O la hermana Lorena dijo amén. Hermana Lorena. Yo no he dicho amén, pero hay una conexión muy importante que es la proclamación del evangelio. Porque ahí en Isaías dice que se suba a un monte alto y que predique la palabra del Señor para que las personas crean en el evangelio, y así también en la gran comisión que Dios nos envió, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces esa conexión hay entre los dos, entre el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y el Nuevo Testamento en Mateo 28. Amén. Esa conexión es la que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Es un mandato que desde el principio el Señor ha mandado a cada uno de nosotros, predicar el evangelio a toda criatura. Y porque eso hace que las personas que no conocen al Señor crean y sean salvadas sus almas y perdonados sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Usted se ganó algo bueno ahora, y es que usted me va a dar una ayudita ahora con la parte que sigue. Aleluya, qué lindo. Qué bendición. Bueno, hermana. Hermana, que yo iba a contestar la misma que iba a decir, pero bueno, gracias. Por ti, ¿qué dijiste? La Lorena dijo amén. Dice, Dios tiene toda sabiduría y todo conocimiento. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Dice, el conocimiento humano limitado por la capacidad finita del cerebro nunca puede comprender el conocimiento de Dios de todas las cosas. Pero debemos tener cuidado de no aplicar mal el concepto de omnisciencia con un medio para culpar a Dios o negar nuestra responsabilidad personal por nuestras elecciones. Así es, sabemos que nuestro conocimiento es limitado y la poca o mucha sabiduría que tenemos es porque el Señor nos la da. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que saber que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas y Él también es el que dirige las acciones de todas las personas. O sea, porque cuando dice la palabra de Dios, si está falta de sabiduría, pídesela al Señor. Y Él nos la da sin limitaciones, pero tenemos que hacerlo con fe. Y así mismo también nosotros no podemos, que ya porque el Señor sabe todas las cosas y nosotros de nuestro propio pecado actuamos mal, dice el Señor sabía lo que iba a pasar y por Él estoy pasando por esta situación. Eso no es así, porque nosotros hemos elegido actuar de esa manera, por eso es que a veces nos suceden las cosas, porque el Señor nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos. Y nosotros sabemos también lo que es bueno y lo que es malo. Saber que cualquier cosa que nosotros hagamos, si es malo, tiene su consecuencia. Y no debemos echarle la culpa a Dios que las cosas que nos están pasando es por culpa de Él, porque Él es omnisciente, Él sabía lo que iba a pasar y sin embargo no. Nosotros hemos decidido hacer lo malo y claro, tenemos que tener culpa y también tenemos nuestro castigo. Amén. Dice aquí que Isaías 40, 13 al 17 considera las hipotéticas interacciones humanas con Dios para ilustrar su omnisciencia. No hay una sola persona tan sabia que Dios le pediría consejo. Similarmente, no hay nación que pueda enfrentarse a Dios porque son como nada comparados con Él. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habita. Nosotros no somos nada, nosotros somos creación suya. Nosotros no podemos enfrentarnos a Dios. Nosotros tenemos que aceptar su voluntad y Él ha decidido las cosas y nosotros aceptarlas. No debemos altercar contra Dios, porque Dios es el que sabe todas las cosas, lo que nos conviene. Así, por más muy dolorosas que sean las situaciones que estemos atravesando, debemos pensar siempre que es parte de un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Algo nos quiere mostrar, algo nos quiere enseñar, nos quiere que nosotros vamos de nivel. Y a veces dice la palabra del Señor, nos dice que nosotros seremos probados por fuego. Y como dijo antes que estábamos leyendo el Salmo, el que ande en el camino de la perfección, me servirá. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que saber que no hay nación, ni que, sí, la nación más poderosa del mundo. Todas las naciones, debido a esta pandemia, han quedado como a nada. Nada, no han podido hacer nada. Mire cómo estamos a casi un año de que pasó esta pandemia. ¿Y qué han hecho? ¿Qué solución han dado? Entonces, hermano, la sabiduría viene de Dios. Él ha permitido estas cosas, hermanos, para que nosotros volvamos a Él. Porque el que menos ha clamado al Señor,
estando en aflicción, en la angustia y padeciendo enfermedad, porque sinceramente somos movidos cuando estamos pasando por malos momentos a clamar al Señor, pero mientras tanto a veces nos olvidamos hasta de su existencia. Creemos que todas las cosas que tenemos es por nuestras propias fuerzas, que todo lo que logramos es porque nosotros no lo merecemos, que el dinero que tenemos es porque yo lo he trabajado. Pues no es así. Las fuerzas que tenemos es porque Dios nos la da. Amén. Dice aquí, al describir a las naciones colectivamente como menos que nada, Isaías magnificó la sabiduría y el poder ilimitados de Dios. Las naciones no son una fuerza que Dios obedecería y mucho menos temería. Él es supremo y soberano. Así es, hermano. Él es el creador de todo. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y ninguna, como antes estaba diciendo, ninguna de las hojas de los árboles se mueve si no es por su poder. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos saber quién va a luchar contra Dios. Nadie. Nosotros somos menos que nada. Nosotros somos hechura suya, creación suya. Y si Él dispone en este momento, ¡pum!, quedamos fulminados. ¿Y de qué nos ha servido el altercar contra Dios? Debemos aceptar su voluntad y debemos creer que todo lo que hace, como dice la palabra del Señor, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún yo estoy creyendo descubrir en qué me ha ayudado, pero bueno, lo descubriré. Porque todavía estoy pensando, Señor, ¿en qué me ha ayudado esto para bien? Pues ya me contestará. Estoy en eso todavía, pero bueno, este es un proceso que lo voy pasando paso a paso. Amén. Dice en el versículo 16, Isaías dio una ilustración basada en la adoración humana. Si todos los bosques del Líbano se usaron para alimentar un fuego sacrificial y todo el ganado de la nación se convirtiera en una ofrenda, no proporcionaría un sacrificio adecuado para Dios. A través de estas ilustraciones, Isaías señaló al pueblo de Dios una verdad. Dios está por encima de toda autoridad terrenal y no está obligado por ninguna ceremonia humana. Así es, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que tener bien en claro. En la antigüedad, en las maderas del Líbano era una madera muy apreciada. Recordemos que con esas maderas se construyó el templo de Salomón. Pero ninguna de esas cosas, ningún sacrificio que sí, que muchas vacas, muchos terneros, ninguna de esas compra el favor del Señor. El Señor es un Dios omnisciente. Él hace lo que Él le parece bien para nuestras vidas. Y nosotros como cristianos lo único que debemos decir, amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que, el Señor, Dios nos mandó el sacrificio que es el Señor Jesucristo para pagar nuestros pecados, porque ningún sacrificio a Él lo iba a conmover, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente el sacrificio aceptable fue el del Señor Jesucristo. Y nosotros también a Dios no lo podemos comprar, hermanos. No vamos a decir que porque voy a dar una ofrenda, que porque voy a hacer cosas, no. Si el Señor tiene trazado una meta, un propósito, un destino para nuestras vidas, nada lo va a hacer mover del propósito que Él tiene para nosotros. Nosotros debemos aceptar las cosas del Señor como nos vienen, pero también tenemos que ser cautos y también tenemos que portarnos bien, porque la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 6, nos dice, hermanitos, ya lo estaba leyendo. Gloria. Sí, el 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que guardar los decretos y puesto por obra, que es lo más importante. Porque no es solamente oírlos y ya me olvidé, sino que el Señor nos está hablando a través de su palabra y nosotros tenemos como cristianos actuar conforme a los mandamientos, los estatutos y las enseñanzas que el Señor nos está dando. Como decían antes, citaba también nuestro hermano Nietzsche, nunca se apartará este libro de la ley de ti. Entonces nosotros tenemos que ponerlo por obra porque prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. 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 Dios le bendiga. Y el pastor conoce. La pregunta. La pregunta. ¿De qué manera podemos malentender el alcance infinito de la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿De qué manera podemos malentender el alcance infinito de la sabiduría y el conocimiento de Dios?
Veo muchas manos levantadas. Bueno, Amén, amén. vamos a ver Amén. a mí esa gente. Hola. Sí, sí, le escuchamos. ¿Me escuchamos? Siervo. Podemos decir, ¿no? Bueno, la pregunta que dice, ¿de qué manera podemos malentender el alcance infinito de la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿no? En su sabiduría podemos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y para contrarrestar esto y ver lo que realmente significa la palabra omnisciente, podemos irnos a Hebreos 4, del 12 al 13. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, señor. Así que, hermanos míos, tenemos que andar peor que soldados, bien derechitos, bien rectos en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Muy bien, Dios nos continúa bendiciendo. Tenemos a parte 3. Me gustaría que la hermana Mireya está por ahí. ¿Dónde está Mireyita? Pastor, ha salido ahí. un momentito. Ha salido por ahí. Ya viene. Ok. Parte 3. El reinado supremo de Dios. Dios es más grande que todas las naciones. ¿Lo creen? Amén. Dios es más grande que Claro. todas las naciones, según Isaías 40, 18. Al continuar este contrato entre Dios y las naciones, Isaías 40, 18 al 20, examina a los dioses falsos adorados por las naciones. La existencia de Dios está por encima de su creación en todos los sentidos. Sin embargo, la gente toma pequeña muestra de su creación, madera, metal y piedra, y le da la forma de una imagen que adorar. El apóstol Pablo denunció esa práctica muy fuerte. El apóstol Pablo habló duro sobre eso. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, según Romanos 1, 22 al 23. Dios es el creador omnipotente y la naturaleza da testimonio de ello. Toda verdad específica respecto a la salvación es revelada solo en la palabra escrita de Dios. La Biblia a menudo dirige la atención de todas personas a la grandeza de la creación para inspirar la alabanza al Creador y refutar a quienes niegan su existencia. En nuestra relación con el Padre tenemos muchas razones de alabarlo. Ninguna autoridad terrenal se opone a Dios y triunfa. Ninguna autoridad terrenal se opone a Dios y triunfa. No, ninguna. La ilustración en Isaías de príncipes arrastrados como hojarasca ante el soplo de Dios, Isaías 40, 23 al 24, nos recuerda la fragilidad humana. Eso sea el 8. Ni siquiera los líderes más poderosos están en mejor posición que otros mortales de desafiar a Dios. Entonces los líderes de esta tierra, que por la misericordia Dios lo ha puesto en altura, ha sido la voluntad permisiva de Dios de que ellos estén en posiciones altas como presidentes, gobernadores,
por la voluntad permisiva de Dios. Algunos quieren hacer su voluntad, pero cuando la voluntad es la permisiva de Dios, es porque Dios lo tiene ahí. Gloria a Dios. Pero hay que saber que Dios es el soberano. Dios es el dueño del universo. Amén. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el que gobierna la tierra. Aunque hay muchas oposiciones. Amén. Pero Él es el que gobierna la tierra. Amén. Describa. Eso de escribir toma un poco de tiempo, pero vamos a continuar. Dios fortalece a su pueblo. Isaías 40, 27 al 31. Dios se relaciona con nosotros a pesar de nuestras emociones y nuestra gama de respuesta a las dificultades de la vida. Ante la tristeza y dolor podemos clamar a Dios. Ese ruego puede ser simplemente ayúdame, Señor. A veces incluso podríamos inclinarnos a preguntar, ¿por qué? Salmo 101, 43, 23, 88, 14. Dios no ignora nuestras preguntas, más bien nos invita a buscarlo para la respuesta. La primera respuesta de Dios fue recordarle a su pueblo sobre su poder. Después prometió su poder en vez de nuestra debilidad, lo que muestra a Dios como poderoso y amoroso. La fortaleza de Dios es simplemente suficiente para sostenernos en cada etapa de la vida, según Isaías 40, 30 y 31. Aún el joven más enérgico se cansa. Aquellos que son fieles a Dios son renovados sin importar la edad o la fortaleza personal. Dios nos invita a tomar su mano, reconocer tanto su cuidado por nosotros como su deseo de usarnos en su reino y luego abrazar su deseo para nuestra vida. Primera de Pedro 5, 7 y Efesios 2, 10. Dios nos da fuerza, nos sostiene, nos fortalece, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él. Ahora bien, cuando nosotros obedecemos su palabra, nos manda un castigo, nos reprende y a veces nos suelta. Ah, tú elegiste ese camino, bueno, pues vete por ahí. Si tú no quieres, bueno, Dios no obliga a nadie porque estamos en la soberanía de Dios, pero Él es soberano, pero Él no obliga a nadie a que se convierta. Cuando Dios está llamando a una persona, sí, muchas veces Dios, tú no quieres, no te apures. Te manda un quebranto, una enfermedad, un problema, y la gente entonces reconoce a Dios. Pero a veces cuando la persona es terca, que no obedece, es rebelde, Dios lo deja como el pescador al pez que corra y luego lo jala una enfermedad, un quebranto, un accidente. Gloria a Dios. Y todo eso puede suceder cuando nosotros no somos fieles a Dios. De manera, y queridos hermanos, seamos fieles a Dios, caminemos en rectitud, sin titubear, caminando en santidad, como Dios dice en su palabra. Que miremos siempre el blanco, como dice la palabra, el blanco de la soberana vocación. No estemos en dos caminos, porque eso es peligroso. Amén. Hay que ser fieles a Dios hasta el fin de nuestra vida. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y hasta aquí ha sido esta clase de hoy. Amén y amén. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por la reverencia. Gracias por la atención. Permite que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones.
y que pueda fructificar en el nombre. Amén. Ven. Antes de dar un anuncio, no, dejemos a la supervisora. ¿Cuántos bendicen a nuestro pastor Ortiz? Amén. ¿Cuántos lo bendicen más? Amén. Amén, ¿Cuánto amén. hemos aprendido el día de hoy? Mucho. Amén. Amén y Pero muchísimo. lo más importante, ¿cuánto lo vamos a poner por obra? Amén. 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 Vamos a dejar a nuestro hermano Nicolás, que él está muy contento porque mañana predica. Que cante el coro para recoger la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por la oportunidad. Que no me pierda esa bendición. Bueno, pues vamos a alabar al Señor. Hay un coro que dice, a veces nosotros flaqueamos, a veces nosotros estamos débiles, a veces estamos atribulados, a veces estamos cansados. ¿Y quién más que nos puede ayudar para que todas estas cansancios, toda esa debilidad, quién nos puede ayudar? Nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo. Nuestro Señor Jesucristo está aquí y donde están ustedes. Él está pasando por ahí. Hay un coro que dice, Jesús está pasando por ahí. Jesús está pasando por ahí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Otra vez, Jesús está pasando por ahí. Jesús está pasando por ahí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas la cadena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa la cadena y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma será llena. Y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma será llena. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a nuestro hermano Nicolás? Amén. Vamos a dejar que nuestro hermano César también, que él quiere orar por nuestras ofrendas. Aleluya. Amén, amén. Señor, Padre Santo, te damos gracias por este culto, Padre amado. Ahora, Señor, nos hemos alimentado de esta palabra que por parte de nuestro pastor. Gracias, mío. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por ese hermoso mensaje, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. ¿Cuántos bendicen a nuestro hermano César? Amén. ¿Cuántos lo bendicen más? Amén. Amén. ¿Va a estar algún anuncio para el día de mañana? Sí, pero primero vamos. Se apagó el sonido. Se le apaga el micrófono, pastor. Sí. Ahora. ¿Me escucha? Sí, vamos Ahora. primero vamos a hacer una oración por nuestro hermano Fabio y Amén. su familia. Vamos a ponernos la mano del Señor, vamos a pedirle a Dios que interceda por él y por su familia. Amén. Amén. Dios eterno y Padre nuestro, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor, aleluya. venimos, Señor, delante de tu En el presencia. nombre de Jesús. Padre Santo, presentando, Dios mío,
a tu siervo, hermano Fabio, Señor, su familia. Padre Santo, pon tu mano sanadora, tu mano poderosa. Señor, tú eres poderoso, Dios mío. Llévate toda aflicción, todo quebranto. Señor, tu palabra dice que si dos o más se unen para clamar por algo, Dios mío, por alguna petición, tú estarías atento a la plegaria, a la oración, Dios mío. Pasa tu mano ahora mismo, desarraiga toda aflicción, toda tristeza, todo quebranto, Dios mío, pon tu mano. Padre, tú eres nuestro sanador, su familia, Dios mío. Pon tu mano poderosa sobre su cuerpo, Dios mío. Y lleva sanidad divina, lleva liberación, Dios mío. Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Que Él pueda dar testimonio de tu grandeza, de tu poder sanador, Dios mío. Gracias por Él está en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana, bendito sea Dios, ya ustedes saben, a las 2:30 tenemos como predicador al hermano Nicolás. Estamos preparando las peticiones que tenemos para este año. Ya se las daremos a conocer más luego, las peticiones, la lista de peticiones que tenemos. Está en primera la petición del templo, la casa de oración. Aleluya. Amén. Esa petición está ahí, ¿verdad? Amén, amén. Ahí también. Amén. La necesitamos, la casa de Dios, para reunirnos y seguir organizándonos y seguir trabajando. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos dé fuerza, mis hermanos, para seguir adelante en la obra del Señor. Ahora la hermana Mireya, pues ella tiene la gentileza de pedirnos oración. Mira, también la hermana Telma no se ha visto muy bien. Hermana Telma está también. Ahí, gracias a Dios, pero ha estado muy mal. En la oración de despedida, oren por ella. Sí, sí. Amén, amén. Ana Mireya.